El día que falleció el abuelo lindo y tierno y maravilloso de la familia, ese día nosotras las nietas descansamos, porque ese abuelo lindo y tierno y maravilloso era un enfermo, era una persona mala, dañada, que nos había lastimado a todas nosotras y nuestros papás lo permitían. Para mí que ellos sabían, que no se hagan los bobos ahorita que no sabían nada. Nosotras somos 6 nietas, la mayor, yo y otras 4. Ellos son 4 hermanos, hermanas y hermanos, los hijos de ese abuelo. Mi mamá es hija de él, o sea, el daño me lo hizo mi abuelo materno. La mayor, mi prima mayor, se fue del lado de mi tío. Hacía mucho rato, ella ya era mayor, estaba estudiando en otro lado y se había casado y vivía en otro lado y nosotras éramos las que seguíamos. Yo tenía como 8 años cuando mi abuelo abusó de mí. Yo me acuerdo que yo siempre veía al abuelo sentado en una mecedora con una de nosotras en sus piernas contándonos cuentos. Normal, un abuelo muy lindo. El día que me tocó a mí esa famosa contada de cuentos, entendí que nunca más quise volver a estar en las piernas de ese abuelo enfermo. A nosotras nos llevaban a esa casa a celebrar cumpleaños del abuelo, el día del padre del abuelo, serenata para el abuelo, partida de torta, frijolada del abuelo, barbacoa del abuelo, que vamos a pasar tarde con el abuelo, que al abuelo hay que sacarlo, que el abuelo, todo era el abuelo. Y a nosotras nos obligaban a ir allá. El día que eso pasó, mi mamá me lleva a mí de la mano y me dice, vamos a saludar al abuelo. Y yo voy a saludarlo, yo tenía como 8 años, todavía no me había pasado nada a mí. Y yo voy y le doy un beso en la mejilla y él me sienta en las piernas. Venga, mi reina. Y mi mamá me suelta la mano y se va. Él empieza a mecerse en su mecedora y a contarme el cuento. Luego yo termino muy lastimada por sus manos. Yo me bajo corriendo de las piernas de él, empiezo a llorar. Voy y le digo a mi mamá, cuando yo salí del lado de él, allá estaban todos mis tíos y le digo, mamá, mamá, mi abuelo me lastimó, me lastimó. Mi mamá lo que hace es que me alza y me sube al carro y se va conmigo. Yo me puse en el cojín de atrás y miré por la parte del vidrio de atrás del carro hacia donde estaban mis tíos para ver si había quedado algún problema o algo y todos seguían asando su carne normal. No pasó nada. Para mí fue muy duro. Mi mamá para como a mitad de camino y me dice, ¿qué pasó? Yo le digo que por favor me mire, que me duele, que el abuelo me tocó, que me duele. Ella me mira, estaba yo sangrando y me dice que sí, que la perdone, que ella me quiere mucho, pero que piense en ella, que piense en el abuelito, que el abuelito pobrecito, que el abuelito con pañal, que el abuelito si yo digo algo se va a ir a una cárcel y que si el abuelito se va a una cárcel, que si a mí no me da pesar, que si yo voy y le cuento a mi papá que mi papá viene y mata al abuelito y entonces el abuelito en el cementerio y mi papá en la cárcel y que qué va a hacer de nosotras. Ahorita yo ya lo pienso y lo veo y digo, mi mamá me trabajó de psicología. Pero sí, yo me quedé callada. Yo tenía 8 años, entonces yo le creía a mi mamá. Yo le dije, mamá, yo no digo nada, pero si no me vuelva a obligar a saludar a mi abuelo o no me deje sola con mi abuelo. Entonces ella me dijo, mi amor, tú puedes correr, tú puedes caminar, tú estás bien, el abuelito está enfermo, siempre está en esa silla, no se le acerque. Corra por todos lados, pero no se le acerque al abuelo. Si él la coge es culpa suya. Y yo así lo hice. Corría por todos lados de la casa, pero no me dejaba tocar del abuelo. Yo jugaba con todas mis primas, pero yo sí me acuerdo que yo a veces veía a mis primas sentadas en las piernas del abuelo, en los famosos cuentos. Y yo salía gritando y le decía, mamá, mamá, el abuelo tiene a... Y las nombraba. Y mamá me llevaba. Mi amor, están hablando, eso solo pasó contigo, el abuelo no es así. Pero yo tampoco me atreví a preguntarle a mis primitas si él les había hecho algo, pues yo no tenía esa capacidad de entendimiento que uno maneja después de cierta edad. El abuelo tuvo un accidente en el baño, se cayó, se resbaló
se le cayó a la enfermera que lo cuidaba y él tuvo muchos problemas. Entonces él debido a todos esos problemas, pues él, nadie lo, nadie lo podía ni siquiera tocar porque él estaba en la clínica muy mal. Entonces de repente les dicen a mis tíos y a mi mamá que él había tenido muerte cerebral, que ya lo iban a desconectar. Entonces el día que pasa eso nos reunimos todos en la casa y empiezan ellos a llorar y a llorar y lloraban muchísimo. Yo le pregunto a mi primita, una primita mía, que era la hermana de mi prima mayor, la que ni siquiera iba por allá, la que se había perdido de la familia. Yo le digo que si mi prima iba a ir al entierro del abuelo y me dice, no, porque mi hermana no lo quiere. Mi abuelo falleció cuando yo tenía como 12 años. A mi prima, la que yo le estaba preguntando, tenía como 10. Y yo le digo, ¿y por qué no lo quiere? Entonces ella me dice, no sé. Yo le, pues yo tampoco lo quiero. Yo también estoy feliz que ese viejo se hubiera muerto. Y ellas me dicen que por qué digo eso. Otra primita un poco más pequeña me dice, no diga eso porque la llegan a escuchar mis papitos y la regañan. Yo le digo, no lo quiero porque él me tocaba y a mí eso me dolía. Entonces una primita mía, la menor como de 5 años, sale y me dice, a mí también. Yo me puse a llorar. Yo a los 12 años entendí que todas, ese día con esa respuesta de esa niña de 5 años, supe que todas habíamos sido víctimas de ese señor. Y yo le dije, mi amor, ¿y a ti qué te hacía? Y ella me dice, a mí me ponía las manos en el pecho y empezaba a jugar maritas con mi pecho. Y me decía que estaba jugando a las pepitas y me hacía así. Y yo le dije, ¿y alguna vez te tocó más abajito? Y decía, sí, también. Entonces a mí me dio mucha rabia. Yo me llené tanto de ira que yo de 12 años me comporté como si tuviera 20 y salí corriendo a donde ellos estaban, todos estaban reunidos en la sala decidiendo qué hacían con las cosas del abuelo y qué iban a hacer y que todos llorando. Y yo llegué allá y yo les dije, ¿ustedes qué les pasa? ¿Cómo van a estar llorando por la muerte de un viejo enfermo? ¿Qué les pasa si él nos hizo daño? Mi mamá se levanta y me pega y me dice, cállese, respete la memoria del abuelo. Y yo le digo, no voy a respetar nada, todavía me golpea. Él nos ha lastimado a todas. Miren, todas esas niñas que estamos allá sentadas en esa sala, fuimos víctimas de ese viejo enfermo. ¿Por qué lo están haciendo así? No nos obliguen ni siquiera a un entierro. Todos se quedaron callados. Y yo ese día les dije, o díganme la verdad, o ustedes nos traían aquí era para alimentar a ese enfermo, ustedes nos traían aquí era para terminarle de hacer felices los días a una persona enferma, porque es un enfermo. Mi mamá vuelve y me dice, le ordeno que se calle. Yo le dije, le voy a contar a mi papá todo, ya no puedo más. Ella me dice que ya que importa, que ya el abuelo está muerto. Yo me puse a llorar muchísimo. Yo le decía, mamá, ¿por qué permitieron eso con todas nosotras? ¿Por qué? Entonces un tío mío se para y dice, era un señor, era un abuelo, era un enfermo. ¿Qué daño les podía hacer si vivía con pañal? Un dedo no hace nada. Yo salí corriendo de esa casa, que mi mamá salió corriendo y me alcanzó en el carro. Y mi mamá me decía que prohibido hablarle a mi papá de eso. Mi papá empieza a llamar a mi mamá, ¿qué tiene? ¿Cómo está? Pues obviamente a las condolencias por la muerte del abuelo, porque veían que eran muy buenos hijos con el abuelo. Entonces, mi mamá le dice que no, que está muy mal, que la muerte del abuelo ha sido muy duro para ella. Sí, yo vi muy mal a mi mamá, yo no se los voy a negar, pero ¿quién pensó en nosotras? Ellas, ellos, nuestros tíos, como que entendieron que no estaba bien enterrarlo, que nos iban a hacer más daño, entonces decidieron cremarlo y las cenizas las iban a llevar al lugar donde estaban las de la abuela. Nos empiezan a hablar que por favor teníamos que perdonar, que ellos jamás nos habían llevado allá para experimentar, que mucho menos para alimentar la morbosidad del abuelo, que simplemente habían cosas que ellos pues le hablaban al abuelo, pero que eran difícil que el abuelo entendiera, que no me pusiera así. Y mi prima, la mayor, supo de todo eso porque la niña pequeñita fue y le dijo, la hermana de ella. Y ella se viene y ella es la que decide demandar a nuestros tíos, a mi mamá,
porque ella también, ella se fue porque había sido abusada por el abuelo. Ella, aún el abuelo cuando abusó de ella abusó totalmente con todo lo que él tenía, porque cuando eso él no usaba pañal. Y ellos no dijeron ni hicieron nada, que porque era el abuelito de la familia, que porque ya habían sufrido la pérdida de la abuela de mi nona y que ahora perder al abuelo y que el abuelo terminar sus días en una cárcel, que no se lo perdonaban, que más bien ellos nos cuidaban, pero nunca nos protegieron como debieron, nunca lo hicieron. Nosotras crecimos siendo muy unidas como primas, pero, pero rompimos la relación con ellos. Por ejemplo, mis primas con mi mamá, yo con los papás de mis primas, o sea, con ellos cero. No, no los queremos. No les perdonamos que hubieran permitido que nos hicieran ese daño por conservar la imagen pulcra de una persona enferma, que para ellos significaba mucho, pero para nosotros no era nadie, solo era un enfermo, un depravado.